Muy buenas tardes tengan todos aquellos personajes que desde algunas naciones de Europa, España en Bilbao, por ejemplo, algunos en Dinamarca nos siguen también, por lo menos uno, el hijo de Liceo Guajardo, que vive allá, el Julián Guajardo, que es buen tipo. Otros nos siguen desde Praga y otros desde Italia y algunos más de París. Es curioso que del lado del charco nos sigan unos poquitos. En el sur, un saludo a todos los que nos siguen en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Cali, en algunas regiones de Colombia, en Chile, en Perú, en Colombia, otra vez, ya parezco disléxico, en Puerto Rico y en bastantes entidades de nuestro querido y hermoso país que oficialmente tiene poco más de 150,000 muertos, pero el INEGI da otros más. Parece que no se ponen de acuerdo ni entre el INEGI, CONAPO y la Secretaría de Salud, solo en la mortalidad por COVID. Ahí lo dejo, no quiero parecer derechairo ni ultrachairo, pero no quiero dejar de saludar también a todos aquellos que nos están viendo ahora en vivo y a todo color por nuestras páginas de Facebook Live. Y desde luego no quiero dejar de recordar una vez más, mientras la mentira histórica siga pendiendo como un hilo, sin ser resuelto el problema de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, que sigue sin haber una explicación creíble, clara, verosímil y contrastable. No quiero dejar de enviar un saludo a Angélica Rodríguez y decirle que tanto el invitado del día de hoy, Iván Martínez Dunker, como su servidor, siempre le extendemos un cordial saludo y abrazo, porque sabe que con ella seguimos esperando a Viridiana, porque viva la llevaron y naturalmente viva la queremos. El día de hoy tenemos un comensal asiduo. Creo que hemos tenido algunos que reiteradamente vienen y colaboran con nosotros. El gran maestro y cineasta Óscar Menéndez Zavala, por ejemplo, que lleva varios programas con nosotros. No puedo dejar de mencionar naturalmente al doctor Eliseo Guajardo Ramos, al psicólogo René Santoveña, al doctor Alejandro Vera, al poeta Javier Cecilia Sardain, que recurrentemente han venido más de 3 veces a esta charla que tenemos desde la Comuna de la Palabra. Y antes de comenzar, no quiero dejar de reiterar con mi comercial: suscríbanse al canal de la Comuna de la Palabra. Ya casi somos 500 suscritos, que es una buena cantidad, más los que regularmente lo ven. Fuera de ello, es en YouTube, la Comuna de la Palabra, pueden suscribirse y entonces ir ya la próxima semana, poder cacarear como gallo, que no gallina. Ya somos 500 y más los que se acumulen. El día de hoy, el doctor Iván Martínez Dunker, que se ve que ha estado en su casa, porque él siempre pregona que hay que quedarse en su casa, ahora parece hippie sesentero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El hippie sesentero del doctor... Nos hace envidioso. Bueno, es la envidia que me corroe. El doctor Iván Martínez Dunker, el día de hoy charlará con nosotros a propósito de, hemos tenido una serie de programas de qué le espera a sistema de salud, sistema educativo y ahora a la investigación científica en México desde antes del COVID y ahora a partir del COVID. Quiero lanzar 3 preguntas al vuelo para empezar. ¿Qué es en realidad la investigación científica? Porque hoy, cual más, dice, es que la comunidad científica no ha aprobado la vacuna rusa. ¿Quién sabe quién es la comunidad científica?
porque no ha pasado de su tercera etapa. Creo que ninguna ha resuelto la tercera etapa. Creo que en realidad fue aprobada la vacuna por fines de emergencia, las variantes que sean, y los intereses de la industria químico-farmacéutica vienen en juego, pero no solo en la investigación farmacéutica, farmacobiológica, etcétera. ¿Qué es la investigación científica? ¿Qué importancia tiene para el desarrollo independiente de las naciones? Hemos visto, por ejemplo, que la hermana República de Cuba tiene 2 vacunas, la Soberana 1 y la Soberana 2. Vaya nombres, ¿sí? Pero es curioso el nombre y me seduce, porque parece ser que la soberanía de los pueblos tiene que ver con la investigación científica y la producción de bienes y servicios que redunden en beneficio de la propia población. Quiero mencionar los nombres nada más: Sputnik 4 y 5 de la rusa, porque muchos descalifican la investigación rusa, pero el Sputnik fue el primer objeto que salió al espacio y fue ruso, aunque les duela. Y el primer ser vivo que salió también fue una perra rusa, la Laika. Y el primer astronauta humano que viajó al espacio también fue ruso, Yuri Gagarin. Y la primera mujer que fue astronauta y salió al espacio fue rusa, Valentina Tereskova. Si contara la cantidad de campeonatos mundiales de ajedrez, deporte, ciencia que se han hecho a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, poco más del 80% de los campeonatos mundiales los tienen los rusos. No sé por qué, si son bien pendejos. Además tienen el premio Nobel de Medicina con Pavlov. Tienen el personaje que inventó la tabla periódica de los elementos, Dmitri Ivanovich Mendeleev, uno de los fisiólogos pioneros de la teoría de la actividad nerviosa superior, no solo Pavlov, sino Iván Mikhailovich Sechenov. Tienen trabajos en bioquímica, en física, en ciencia, en arte, literatura. Puedo mencionar un chorro de cosas, pero dicen, pinches rusos, quién sabe qué, nos han de querer el microchip meter a través de la vacuna, pero lo tenemos en los celulares, en estos programas y demás. ¿Qué importancia tiene la investigación científica como práctica para la soberanía nacional? Y el tercer asunto que esbozaba, ¿qué tiene que ver este asunto de la geopolítica y la geoestrategia, la geoeconomía en la investigación científica? ¿Por qué son pocos los países que hacen este tipo de investigaciones? ¿Por qué pocos países la financian, aunque sus pueblos no sean los directamente beneficiados, etcétera? Cierro mi boquita. Muchas gracias, doctor Iván. Y échale, oye, me volé bien pocos minutos, 8,05 segundos. Adelante, Iván. Gracias. No, pues mira, creo que la investigación científica es una actividad que a la humanidad le ha permitido comprender su entorno, ¿no? Desde lo más cercano, incluso lo invisible, hasta aquello que a veces podemos ver o que vemos a lo lejos, pero no sabemos qué pasa, como las estrellas. Esto, por supuesto, bueno, a través del método científico, todo lo que esto conduce, y al final, bueno, hacerse a través de este método científico de verdades que nos permiten comprender los problemas, identificarlos, y por supuesto, siempre algo muy importante, aunque no todos se dedican a ello, es generar soluciones, ¿no? Hay muchos científicos que se dedican a contestar preguntas para las cuales tal vez ahorita no encontremos alguna aplicación. Sin embargo, el contestar y entender por qué nuestro entorno, nuestro propio organismo funciona como funciona, son respuestas cruciales que hay que contestar. Y por supuesto, tanto esos investigadores como otros, a partir de esas respuestas que se van generando y que se han ido generando a lo largo de cientos de años, bueno, van articulando soluciones para problemas concretos, ¿no? Y que me parece son lo que permite que avancemos como una sociedad del conocimiento y sobre todo que mejoramos la calidad de vida no solamente de los seres humanos, sino incluso, bueno, de otros seres vivos, particularmente los animales, y no solamente para comérnoslos, sino también para protegerlos,
para acompañarnos junto con ellos. En fin. O para traernos el COVID como el murciélago, la Bueno, gripe entonces porcina, etcétera. justamente digo, parte de la ciencia, tú lo sabes bien, pues tiene que ver también con comprender esas interacciones entre especies, la ecología, etcétera, y por supuesto, bueno, ha sido una arista interesante para entender los orígenes, no solamente de esta infección viral que hoy nos aqueja, sino de muchas otras que en la historia de la humanidad se han presentado y que seguramente se seguirán presentando. Ahora, creo que es siempre un error hablar de una comunidad científica, porque creo, y tú mejor que nadie podrán explicar, pues los valores y los, digamos, los conceptos que deben llevar a entender lo que es una comunidad, una comuna. Y yo creo que los científicos están lejos, al menos en México, de hablar de o de formar una comunidad científica. En todo caso, podemos hablar de múltiples comunidades científicas, como podríamos tal vez hablar en nuestra universidad de una comunidad científica. Y aún así, si somos más críticos, creo que muchos científicos no forman parte de una comunidad, sino pues simplemente a veces son trayectorias solitarias, luchas individuales que hay que estar haciendo, preguntas que uno se realiza y uno va contestando. Y en fin, entonces creo que al final como país tampoco podemos hablar de una sola comunidad. Yo creo que estamos formados por distintos comunidades, grupos, grupúsculos, incluso grupos de interés, ¿no? Como sucede creo en cualquier conjunto de seres humanos que están trabajando en torno a algún tipo de actividad específica. Ahora bien, creo yo que algo importante para las circunstancias, para el tema que estamos tocando el día de hoy, es que una buena parte de la ciencia, la forma en que la ciencia es utilizada para innovar, para mejorar las formas o los procesos que como civilización realizamos, necesita estar sustentada en talento local, en talento nacional, en talento que se tiene a la mano. ¿Por qué? Porque siempre el estar adquiriendo, no siempre, pero en general, porque así en general funcionan las cosas, cuando como país necesitamos resolver un problema, eh, en general, si obtenemos la solución a ese problema del extranjero, el extranjero en general u otros países u otras compañías que se llaman transnacionales que pueden desbordarse más allá de las fronteras de un país o de algún conjunto de países, pues puede ser que podamos comprar esa solución. Sin embargo, bueno, dentro del costo de esa solución, pues hay un costo de lo que llevó, lo que se necesitó para diseñar, un margen de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que cuando la ciencia nacional es robusta, es apoyada, es canalizada para la resolución de los problemas que como país enfrentamos, que los costos se reducen y sobre todo en temas de seguridad nacional son cruciales. Aquí quiero hacer una pequeña, digo, como en tu introducción estuviste hablando de varios temas, por eso me permito contestar tal vez con distintas aristas, pero me parece que en el caso de Cuba, Cuba, por distintas circunstancias, empezando por el bloqueo, por las distintas agresiones que como país enfrentó posteriores a la Revolución Cubana, identificó muy bien desde sus liderazgos, desde Fidel Castro, desde la visión de Fidel Castro, la importancia de impulsar la ciencia nacional para el beneficio de las personas, sobre todo en cuanto a su salud, y también en temas de seguridad nacional por cuestiones eventualmente de guerras microbiológicas o infecciosas. Y bueno, Cuba desde, como les digo, desde hace muchas décadas
pues apostó, no sé si es la mejor palabra, pero sobre todo determinó muy, digamos, sustancialmente que la ciencia nacional tenía que ser parte del programa de desarrollo y protección de la Revolución Cubana y por supuesto del país. Y lo vemos en términos de salud, lo vemos el día de hoy como comparativamente con respecto a México, podemos hablar que Cuba es una potencia mundial con respecto al diseño de vacunas. De ahí los ejemplos que tú ya has mencionado, los ensayos clínicos, los comentarios que se han hecho o metas que se han propuesto para este año ya tener a toda la población cubana vacunada, por supuesto, con sus propias vacunas, ¿no? Esto también en las últimas décadas, aunque no fue al principio así, también ha llevado a esta potente industria de producción de vacunas a generar vínculos con incluso empresas de otros países, empresas extranjeras, para fusionar conocimientos, incluso para ya no solamente producir vacunas para los cubanos, sino también como una fuente de comercialización y también pues de proveer de vacunas particularmente a países que de otra forma no podrían adquirir vacunas por los altos costos que algunas compañías transnacionales pudieran ofrecer. Entonces, me parece que eso, a diferencia de lo que ocurre en México, que en su momento, allá por los años 60, 70, tenía una buena capacidad para producir vacunas, esa capacidad fue desmantelada y el día de hoy me parece que en parte nos ayuda esas circunstancias, ese ejemplo, para contestar pues la pregunta o una parte o el eje de esta plática que es, bueno, cómo va o hacia dónde vamos en la ciencia nacional, que al final, bueno, es una pregunta que no tenemos una bola de cristal para poder decir, ni somos autoridad para poder ahorita decir cuál es la política pública que se va a aplicar, pero me parece que sí hay algunas circunstancias evidentes que plantean un panorama complicado, frustrante, triste para el desarrollo de la ciencia nacional. Sin embargo, esto también puede cambiar de un momento a otro dependiendo al final de las políticas públicas. Como lo comenté, Cuba desde hace muchas décadas, esa visión de Estado de promover la ciencia nacional como eje de desarrollo fue muy clara. En México me parece que es en donde hemos fallado en nuestras políticas públicas y que el día de hoy no hay una visión clara de que la ciencia nacional sea la respuesta a nuestros desafíos. No significa que no seamos un país que quiere modernidad o que entiende la importancia de la ciencia, pero estamos más acostumbrados a lanzar el billetazo, a comprar las soluciones afuera y no a tener esa capacidad nacional para ser generadores de conocimiento y para generar conocimiento como país. Necesitamos científicos. Y aunque hay científicos y sí generan conocimiento, hay muchos factores que distancian esa capacidad que en México, que es una capacidad potente, reconocida para generar conocimientos, de la aplicación a soluciones de problemas nacionales y que nos lleva al caso de la vacuna. Queda claro que la visión del gobierno federal actualmente, y creo que para decepción de muchos, esto no significa que pueda cambiar, que sea una curva de aprendizaje, siempre hay que dejar la oportunidad para la comprensión a veces de los errores y las rectificaciones, frente a un problema nacional claro, destructivo, una amenaza, que es esta pandemia. La respuesta en cuanto a la búsqueda de una solución, pues ha sido predominantemente el acudir a las compañías farmacéuticas transnacionales, al extranjero, para que pueda proveer de esa solución comprando vacunas, ¿no? Que es, digamos, la respuesta más cercana, más potente a corto y mediano plazo que nos puede librar de las problemáticas que hoy vivimos. Sin embargo, me parece que este ha sido un error, no el hacer eso, me parece que está bien hacerlo, pero lo que ha sido un error ha sido marginar, apoyar magramente las capacidades nacionales para producir nuestra propia vacuna. Así como Cuba en estos días
promete generar sus propias vacunas para vacunar su población, en nuestro país tendría todas las circunstancias para estar diciendo exactamente lo mismo el día de hoy. La capacidad económica, las circunstancias científicas, por supuesto, dan para ello y mucho más. Pero ¿qué ha pasado entonces? A ver, si tú me dices, bueno, a ver, si hay científicos, tal vez hay una infraestructura que fue desmantelada, pero hay formas de articularla rápidamente. Ese tampoco yo lo veo como un problema. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que no hay una visión en nuestras políticas públicas a nivel del gobierno federal, de la cuarta transformación, una visión clara de apoyar la ciencia nacional para resolver este problema. No olvidemos que antes de que estuviéramos en este problema, incluso las comunidades o la comunidad científica o los científicos estaban en esta, digamos, señalamiento de ser parte de los conservadores, de los fifís, de los privilegiados. No olvidemos que había un discurso de ataque hacia el papel de los científicos en el país, que después se fue diluyendo, pero me parece que al final en una situación práctica en donde, por ejemplo, en muchos países, al contrario, se fortaleció la ciencia nacional, se buscó tanto dentro del sector público y privado nacionales la forma de responder a esta amenaza, en México me parece que se ha marginado. Esto no significa que no han existido apoyos, esto no significa que no haya, porque sé que existe comunicación del gobierno federal con empresas que son prometedoras para generar estas respuestas, pero si vemos los apoyos, no son apoyos ni hay una comunicación pública que debemos interpretar tiene que ver con la propia visión de Estado, en donde se vea que esto es una actividad prioritaria, si acaso tal vez una actividad a mediano plazo o a largo plazo, pero no se vio de forma prioritaria el desarrollar nuestras capacidades nacionales para vacunar y lo que se decidió mejor son comprar las cosas al extranjero, lo cual me parece que nos pone en una situación de vulnerabilidad y me parece que también es un tema de falta de visión en cuanto a seguridad nacional. Creo que ahorita que te veo, me acuerdo del comercial de Cuadernos Escribe, salía un niño que era el niño Escribe. Ahorita me acordé del niño Escribe. Pero bueno, fuera del niño Escribe, que era Damián Arismendi, señala, al cual lo saludamos, que además hay una falsa dicotomía entre investigación pública y privada. Pero en el fondo, más allá de la coyuntural pandemia, porque no va a dejar de ser coyuntural, no va a ser eterna condición, creo que valdría la pena reflexionar un poco sobre nuestra noción de ciencia y de investigación científica. Parece ser que tenemos un divorcio y una escisión insostenible entre lo que es ciencia y no es ciencia. Lo cual no quiere decir que no pueda haber pensamiento, práctica y una serie de explicaciones sobre lo real que no tengan fundamentación científica. Pero pienso, ahora me voy a salir de la puerca vacuna y voy a entrar al comportamiento humano. El comportamiento humano, en términos de creer o no creer en la vacuna, en términos de creer o no creer en la existencia de la epidemia, en términos de suponer, por ejemplo, que la inmunidad depende de lo que comes, nada más. Entonces, si llevas una buena alimentación y regresas a las prácticas tradicionales, santo remedio, no hay nada, no habrá enfermedad porque tu sistema inmunológico estará capacitado para enfrentar lo que venga. Por ejemplo, es una creencia que se sustenta. No prejuzgo aquellas de las energías que dicen que el virus a tales vibraciones pelan gallo, no sé si se mueran los virus fuera de un organismo, sean seres vivos o no. Esos son pleitos que los glicobiólogos, biólogos y otra gente lo entienden seriamente. Pero ¿por qué no pensar en las ciencias sociales
o humanas. Esa decisión entre ciencia, actividad científica, cultura y arte, y te crean una secretaría llamada Conaculta, y aparte un colegio nacional donde casi no hay científicos, pero hay un chorro de filólogos, historiadores, literatos y demás. Tenemos una decisión donde creemos que la realidad se escinde en tres microrealidades: la científica, que sería la de ciencias naturales y duras, ¿sí?, que puede ser básica o aplicada, ese es otro pleito. Bien. Otras cosas que le llaman ciencias, pero que no estoy seguro que sean ciencias: la medicina. ¿Es una práctica o es una ciencia? ¿O es una práctica que se fundamenta en conocimientos científicos, que no es lo mismo, aunque parezca igual? ¿O la educación, las ciencias de la educación? ¿O la práctica educativa y las ciencias que permiten fundamentar esta? Y así podemos ir, ¿sí? De modo tal que en las universidades tenemos escuelas de ciencias de la educación, no voy a echar el pleito con la UAM, de ciencias sociales y humanas, de facultad de artes, como si esas no fueran científicas y las otras. Sí. Y naturalmente, esta visión de ciencia y de investigación científica nos lleva a un conceptejo que usaste, que ha sido muy socorrido y que utilizaba mucho el doctor Hugo López-Gatell. Es que nosotros nos fundamentamos en el método científico, él en singular y método científico con letras mayúsculas. ¿Qué es esa cosa del método científico? Entonces, como tiene que haber observación, experimentación, elaboración de hipótesis, no me imagino la explicación de las guerras con esa metodología. Pero pueden ser explicadas científicamente. Toda la industria bélica y militar es la que más produce investigación. Y curiosamente las guerras han permitido el desarrollo de prácticas como la medicina, la educación, la enfermería, rehabilitación, neurociencias, mucho se ha conocido gracias a la guerra. Y lo que son la neuropsicología, sus experimentos naturales derivan de heridos de guerra, traumas de cráneo, etcétera, que no debieran existir, pero existen, y ya que existen, algo hay que hacer. Creo que también vale la pena revisar qué entendemos por ciencia, por investigación científica, y ciertamente, como dices, cómo recuperarla en el diseño de un proyecto de nación, no como monolitos separados. Sí, mira, yo creo que algo muy importante que debe de ocurrir, yo no diría desde nuestras universidades, lo cual no ocurre, sino desde la educación más básica que recibimos, y ese es otro tema con respecto a algunas conductas o dudas que tiene la gente. Muchas, no todas también derivan de ignorancia, de una falta de educación que haya formado un pensamiento crítico, lógico y ciertas deficiencias en cuanto a la forma de razonar nuestro entorno. Sin embargo, creo que la ciencia no lo explica todo, y para nuestra realidad más inmediata también se requiere pues de esto que se ha comentado del diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, en donde filósofos platiquen con científicos, con médicos, con abogados, con curas, en fin, con políticos, para abordar una realidad y la realidad compleja, ¿no? Creo que eso es algo que finalmente como seres humanos tenemos esa tendencia a romper nuestra realidad en partes para entenderla, y hemos creado disciplinas para verla desde un cierto ángulo, desde otro, pero al final creo que siempre hay ese vacío o esa carencia de un ejercicio que nos permite integrar todas las visiones para comprender una realidad y poder generar las soluciones. Entonces, sí me parece que los diálogos que se requieren para entender una realidad y poder vivir en ella, buscar la felicidad, generar soluciones a problemas, requiere de un diálogo que no hemos, me parece, desarrollado suficientemente, y sobre todo, o más allá
de las propias reticencias, obstáculos de lenguajes, incluso de lenguajes científicos que puedan existir entre los diversos interesados de lo que le llamamos la academia para poder abordar o discernir una realidad y generar soluciones, es que al final también quienes tienen el poder de decidir no forzosamente buscan esa integración y a veces y en general no buscan la asesoría científica o la asesoría de un filósofo o la asesoría desde las humanidades para poder entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay una dificultad para poder articular ese conocimiento científico más allá de esas diversas abstracciones, divisiones que podamos hacer para comprender la realidad desde las distintas disciplinas, con quienes toman las decisiones de poder. Falta observar la formación que pueden tener, por ejemplo, muchos presidentes municipales, que son el primer contacto con la población, que son los que más cercanos están a una realidad, y podríamos ver que muchos no tienen la capacidad, la formación de poder establecer un análisis racional, lógico, científico del entorno, y eso es lo de menos, dices, bueno, o sea, no todos tenemos que tenerlo, no pasa nada, pero no hay ni siquiera la voluntad, por muchas razones, de acercar a quienes sí pueden proveer de asesoría al respecto, ¿no? Entonces, me parece que ahí eso también ha sido un talón de Aquiles de nuestros servidores públicos y es pues un distanciamiento que tienen de la academia para asesorarse en la generación de soluciones a sus problemas más reales y a que su interés político a veces pues tiene un motor que es distinto al de mejorar el bienestar de las personas a través de la aplicación del conocimiento. Ahora, en cuanto a las políticas de Estado, que me parece que un municipio tendría que tener una política pública en cuanto a su ciencia y tecnología. Y creo que si hacemos el ejercicio y nos acercáramos a 100 presidentes municipales y les pidiéramos un documento o su opinión en cuanto a la política pública que en su municipio hacen en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, creo que nos daríamos rápidamente cuenta que eso es algo que no se considera en los planes de desarrollo municipales y que hay poca capacidad para generar una respuesta a ello, cuando bien podría ser todo lo contrario, pero hace falta esa visión y esa formación política, me parece. Ahora, en cuanto a la política pública y que justo estamos en un momento interesante en nuestro país con una cercana aprobación de una nueva ley que ahora y que entra un poquito con este diálogo que tú has comentado y que me parece y estoy de acuerdo, si bien seguramente habrá mucho que debatir y será a otros de hacerlo, de cómo y qué significa, pero esta ley de humanidades, de ciencia y tecnología, donde sabemos que las humanidades o el Consejo, ¿no?, Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades, o como se llama, vaya a llamar, está incorporando este tema de humanidades, ¿no? Y en donde se trata de generar justamente este diálogo entre la ciencia y las humanidades. Y bueno, ahí habrá mucha cosa de qué hablar en cuanto a si son dos cosas separadas, pero más allá de eso, me parece que se está promoviendo ese diálogo, lo cual yo no veo mal. Sin embargo, me parece que es algo sensible y que creo que podemos comprender. Hay que entender que la ciencia se tuvo que enfrentar y sufrió la religión, ¿no? Sabemos que la ciencia tuvo que entrar en ese embate con las cuestiones religiosas y tuvo que de alguna manera también hacerse muy rígida en cuanto a aceptar vincularse con conocimientos o perspectivas de la realidad que no forman parte de ese método científico, ¿no? Me parece que de alguna forma eso fue
algo necesario para la ciencia y romper con una concepción puramente religiosa, no basada en ciencia, no basada en verdades, y que ahora nos replanteamos un acercamiento con otro tipo de pensamientos que pudieran no ser todos plenamente basados en un método científico, y que creo que son importantes para resolver una realidad. Tú podrás tener una vacuna y científicamente sirve, pero si la gente no lo cree, si por su religión no lo cree, pues necesitas ver qué hacer y necesitas entrar en un diálogo que va más allá de lo científico. Entonces, me parece que esa decisión histórica ahora se encuentra en un punto de reencuentro, pero hay que entender que tenemos pues que tener cuidado de cómo se hace, y justo ahí hay mucho escepticismo en las formas en que se harán. Ahora, por otra parte, también dentro de esta ley, en donde hay ciertas críticas que vale la pena considerar, una de ellas pues tiene que ver con diferenciar lo que es la agenda del Estado y la libertad que los científicos tienen para poder contestar las preguntas que ellos consideran deben de contestarse sin que el gobierno lo autorice o les diga que lo tienen que hacer. Por una parte, me parece que, dado que la ciencia nacional, en principio, gran parte de ella, sobre todo el sector público, es financiada por los impuestos de los mexicanos, me parece que sí tiene que haber una agenda de Estado que esté seleccionando o determinando algunos problemas clave que hay que resolver desde la ciencia y que tienen que tener cierto presupuesto. Pero es importante ver estos balances y que no se convierta en un gobierno autoritario y que sesgue por completo la actividad científica solamente a los intereses que la administración de un gobierno en un cierto periodo de tiempo está determinando, porque me parece que eso sería destruir un gran tesoro y una gran riqueza, que es que los científicos estén contestando preguntas que ellos, y tal vez solamente ellos en el mundo, están considerando en ese momento como importantes, y que hay muchos ejemplos de cómo eso a lo largo de años, a veces décadas, a veces siglos, de pronto esas preguntas que tal vez en ese momento de la historia pudieran no tener un interés inmediato, de pronto se convirtieron muchos años después en algo que ha sido crucial para el avance de la sociedad. Entonces, sí me parece que también en una tendencia que este gobierno ha tenido en cuanto a cierto autoritarismo, en cuanto a no democratizar o consultar lo suficiente a la comunidad científica, que ese es otro jueguito también en donde se dice que sí se ha consultado, pero ya sabes que en estos ejercicios de se consultó, pero no sabes si lo que se consultó y lo que se dijo realmente al final se plasmó. Tú puedes decir, miren, tengo este documento y sí consultamos, pero si esas consultas tienen que ver con el documento es otra cosa, ¿no? Entonces, esa democratización de la ciencia me parece que también es algo en lo que hemos fallado y que hoy seguimos viendo a la mayor parte de los científicos marginados de las decisiones en cuanto a políticas públicas, y lo que hoy vemos es simplemente otra cúpula del poder científico peleándose con otras cúpulas del pasado que me parece que también de alguna forma no formaron esa democracia y esa fortaleza en esa red de las distintas comunidades científicas como para poder tener hoy realmente una voz para cambiar la dirección de las cosas. Tocaste un tema que para algunos es espinoso, particularmente para el ociólogo de Víctor Hugo Sánchez Recendis, el de la fe, la religión y la ciencia. No tengo duda que a la hora de las discusiones los niveles de análisis se superponen y tres niveles de afirmaciones distintas pueden hacer sentencias que sean válidas y verdaderas, aunque están en diferente nivel de análisis. El nivel de análisis que tú propones del objeto de análisis, investigación científica, es distinto al nivel de análisis de si el que hace investigación científica cree o no cree en Dios. Eso es otro cantar. Y creo que aquí Víctor Hugo dice, el pensamiento científico es creado por religiosos. No estoy seguro de ello. Probablemente está creado por gente que tiene creencias
de alguna religión. De ello a que ellos sean religiosos, es decir, creo que vale la pena diferenciar la religión como práctica normativa por una iglesia, la que sea, y mis creencias como sujeto de la actividad, que puede hacer preguntas científicas, como en su momento las hizo Pierre Teilhard de Chardin, cuando se preguntó por qué la obra cósmica de Dios es tan maravillosa. Se volvió arqueólogo. Y dijo, no entiendo por qué pelean a Dios y su creación con Darwin y con Marx, si los tres tienen razón. Me sorprendió la primera vez que leí a Pierre Teilhard de Chardin en un libro, El fenómeno humano, y después otro que se llama Evolución, Marxismo y Cristianismo. Pero creo que ese es asunto que podemos tratar de tener en otro programa con varios invitados sobre las relaciones entre religión, fe y ciencia, que no es lo mismo a lo que planteas como política pública. Todos los municipios, gobiernos estatales o regionales y nacionales deben tener una política pública. Si la iglesia o no las tiene es otro cantar. Y esta debe estar separada por razones de laicidad, no solamente dogmática, sino de principio, de pensamiento crítico, de la práctica religiosa, como colectividad, no como individuo. Sí, me parece el otro asunto que me parece importante es que, en efecto, una cosa es lo que hace el investigador científico, no voy a decir el científico, el investigador, independientemente del área de conocimiento a la que se aproxime, y otra cosa es el diseño de políticas públicas. En efecto, cada que había un presidente, convocaba a sus reuniones para consultar cómo hacer el Plan Nacional de Desarrollo, o el Plan Estatal de Desarrollo, o el plan de una rectoría de desarrollo. Todo el mundo consulta, pero cómo deciden y qué deciden es otro cantar también. Entonces me parece que vale la pena apuntar esas cuestiones de qué le espera la investigación científica, porque no solo es universitaria. En Morelos tenemos el IMTA, Instituto de Investigaciones Eléctricas. Tenemos otros lugares que realizan investigación científica. Entonces, ¿qué le espera a la investigación científica pública o privada, institucionalizada en universidades o no? Porque en sus orígenes todo el desarrollo del pensamiento científico estaba fuera de las universidades. Todo el desarrollo científico técnico estuvo fuera de las universidades desde la Revolución Industrial para acá. Entonces, ¿qué le espera a la investigación científica dentro y fuera de las universidades? ¿Y qué le espera a los investigadores universitarios? Porque es la otra vertiente. Ustedes como investigadores PITC dentro de universidades, ¿qué les espera? No, pues yo creo que estamos en la incertidumbre, o sea, creo que no hay que inventar las cosas. Yo creo que el panorama es, y no negro, acaso la perspectiva más optimista, gris, ¿no? De nuevo, esto puede cambiar y yo creo que para muchos en estas distintas comunidades científicas o en general en los científicos en México, en su momento, en este cambio por el cual muchos apostamos desde la cuarta transformación, desde lo que se vio como un gobierno de izquierda, desde lo que históricamente uno supone que un gobierno de izquierda apuesta al conocimiento como un eje de desarrollo nacional, que bueno, tú hablaste de los rusos, ¿no? Y que eso viene, por supuesto, desde hace mucho tiempo y desde justo la visión desde la izquierda de la ciencia como un eje de desarrollo. Que bueno, también ahí hablaste muy buenas cosas de los rusos, pero también la ciencia, así como en otros países, que actualmente se sigue aplicando para cuestiones negativas y de guerras biológicas y químicas y etcétera, ¿no? Cierto. Entonces me parece que en este panorama que hoy tenemos, que te digo, en el mejor de los lugares es gris, lo que nos espera es sobrevivir y ver
dentro de esta definición de una nueva ley de humanidad, ciencia y tecnología, de humanidad, ciencia y tecnología, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se va a generar como diálogo, sobre todo con los investigadores, digamos, que están a pie, que los investigadores jóvenes, los becarios. Somos un país que históricamente ha exportado talento científico en vez de incorporarlo en nuestro país. ¿Eso va a cambiar o no? No lo sabemos, sí queremos. Pero de nuevo, mira, para no hacernos tontos, la realidad es que sigue siendo un diálogo cupular. No hay una democratización en cuanto a la definición de una política pública científica, y qué vaya a pasar no lo sabemos. Lo que sí vemos es que al inicio de la cuarta transformación sí se estigmatizó a los científicos. Lo que sí vemos es que las vacunas, frente a la resolución de un problema urgente, no se dio el apoyo, no se ha dado el apoyo necesario a la ciencia nacional para ser generadores de esa solución, aunque hay algunos esbozos de diálogos, de apoyos, pero que, insisto, son magros y me parece que siguen siendo muy insuficientes. Vemos dentro también de este diálogo de la austeridad que eso es algo en donde yo coincido en que la austeridad del gobierno es importante y que al final es un ahorro, ¿no? Ahorrar en cosas innecesarias. Pero creo que ese ahorro tiene que ser justamente para dirigirla a cosas que son necesarias, y me parece que el conocer nuestras realidades de la ciencia tiene que ser algo prioritario. Y dentro de esta austeridad se le ha pegado a la ciencia. No vemos un gran crecimiento del presupuesto dedicado a la ciencia y la tecnología. No vemos un país que de pronto ha despertado y ha dicho la ciencia nacional tiene que ser el eje de nuestro desarrollo y la vía por la cual vamos a resolver nuestros problemas. Eso no lo hemos visto, ni lo veíamos en el pasado realmente. También las decisiones seguían siendo cupulares, no eran democráticas, y hoy vemos la misma historia, salvo que, y bueno, es otra discusión, salvo que ahora se supone que ya no estamos en el neoliberalismo, ya no estamos en ese sistema donde compramos las cosas en el mercado, y entonces parecería que la incongruencia pues todavía es peor de lo que venía antes, ¿no? Si esto es una curva de aprendizaje, yo no lo sé, yo no sé si Andrés Manuel es quien no lo entiende, si es quien no ve a la ciencia como algo en lo que hay que apoyar, no solamente para esta vacuna, sino en general, de nuevo, como lo hizo Fidel Castro en su momento, como lo hacen otros líderes políticos actuales, como lo hace Merkel, como lo hace Justin Trudeau en Canadá, como lo hace Macron en Francia, en fin. Hay ejemplos históricos y hay ejemplos actuales. No sé si es un tema de Andrés Manuel, no sé si es un tema de sus asesores, de sus cercanos, no sé si es un tema desde la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde lo que hemos visto, digo, más allá de que tendría que ser democrático, creo que al final, pues quienes están arriba, los científicos más expertos, más destacados, pues lo que tenemos como promesa en lo que corregimos nuestra cultura política de organización como científicos, es que quienes están arriba tuvieran una sincronía de pensamiento, un bloque de pensamiento que pudiera traducirse hacia la clase política para generar políticas públicas. Desafortunadamente, lo que se ha alimentado, me parece que ha venido tanto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de quienes antes estaban en esas cúpulas de poder administrativo, ha sido la confrontación, y muchos otros que pues, prefieren mantenerse al margen y callarse, ¿no? Y me parece que eso al final lo que hace es que si nos inventamos eso de la comunidad científica o las comunidades, me parece que salimos perdiendo, porque quienes tienen más potencial de transmitir un mensaje se están peleando entre ellos y no se han puesto de acuerdo en generar una visión de nación hacia la clase política, y creo que eso pues es muy lamentable y es parte de lo gris y lo negro que nos espera a todos en los próximos años. Por supuesto, esto como en todo en la política puede cambiar de un día a otro, ojalá cambie, pero me parece que se necesitará un tipo de reflexión distinta entre los más poderosos científicos de México y también pues los políticos que hoy están definiendo la visión de país o de un nuevo país o de una nueva administración. Tres reflexiones a partir de lo que planteas que me parecen importantes.
No quiero de todas maneras dejar de mandar un saludo a Nache Nicoleta. No sé si nos está viendo desde Rumania o nos está viendo desde México, pero desde donde nos vea, un saludote a Nache Nicoleta. No quiero dejar de plantear una reflexión que un físico que debes haber leído, Blas Pascal, otro físico matemático, Albert Einstein, y otro, Enrico Fermi, se plantearon a propósito de la ciencia y sus usos. Es decir, cuando comentabas, bueno, así como tú hablaste de las bondades de la investigación científica en Rusia y el arte y la cultura y el Bolshoi y toda esa historia. También es cierto que Einstein le entró una crisis después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Él, con su sentimiento de culpa y lo que sea, pero Enrico Fermi no le entró igual. Y Alexander Solzhenitsyn, el de la bomba H y en su archipiélago Gulag, ¿sí?, narra vívidamente esos conflictos que algunos investigadores plantean cuando sus conocimientos, eso de sus valga entre comillas, cuando los conocimientos generados por su actividad reflexiva, creativa y constructiva, imaginativa, son utilizados con fines de destrucción de la propia humanidad. Hablemos de la cuestión de la guerra, pero el espionaje, por ejemplo, y ahí está muy documentado el espionaje en la KGB y en la Stasi de la RDA y de la URSS, pero no así del Platágono y de la CIA. Ya dijiste que los rusos también hacen cosas malas. Yo pensé sí, que es no decir, eran buenos. es decir, el conocimiento no es neutro como el jabón medicinal del perro agradecido. Y mucho menos lo que hacen los científicos, ellos tampoco son neutros como el jabón medicinal del tío Nacho. Tienen una postura ideológica y política también. Los usos que de la ciencia se hacen no dependen regularmente del investigador, dependen de estados, nación o corporaciones. Sin embargo, hay otros dos elementos que me parece para que te vayas de filo, ¿sí? Aparte de esta cuestión del conocimiento y sus usos, el otro asunto, está bien, no tenemos una bola Murano que nos permita adivinar qué es lo que sigue, pero podemos hacernos, y siempre me da por citar al viejo Lenin, que en 1924 escribe desde el 4 su libro ¿Qué hacer? Según tu sueño y el sueño de muchos investigadores, se podría hacer una reunión y de cómo imaginamos que debiera ser el apoyo a la investigación científica, sin prejuzgar ahorita las áreas, cuáles son más prioritarias, todo ese rollo, porque ese es un rollo de prioridades político-económicas. ¿Cómo debiera ser? Gracias a la fuerza poética de la imaginación de los investigadores, gracias a esa fuerza creativa, ¿cómo debiera ser el apoyo a la investigación científica para promover la autonomía, la libertad, el pensamiento crítico, la democracia, dijeras, ¿sí?, y sobremanera calidad de vida? Tengo claro que no todo es aplicable inmediatamente en la vida cotidiana. Eso alguna vez lo discutíamos con Iván Ortega Blake, por ejemplo, y con algunos colegas del área de ciencias de la UAM. Es cierto, hay mucho conocimiento que no tiene aplicación necesariamente inmediata, pero lo del RNA y la vacuna es muy reciente, porque yo creo que cuando empezaron con el RNA ni se imaginaban. Como el pobrecito que inventó el teléfono, que por lo menos lo patentó, Graham Bell, como era de familia sorda, creyó que el teléfono era la solución para los sordos y fue a los únicos que no les sirvió, Juan. Pero hoy que existe el celular, si Graham Bell viera cómo con señas y WhatsApp lo hace, diría, no me equivoqué. En realidad las circunstancias en ese sentido son generosos, ¿no? Y naturalmente ahí dejo mi choro para que te sigas de feeling. Sí, no, o sea, mira, yo creo que un elemento importante que hace falta integrar
en esta cuestión de la actividad científica, que como tú dices, no es una actividad neutra. ¿Por qué no es una actividad neutra? Porque al final pues es realizada por un ser humano que tiene sus propios principios y valores que lo pueden llevar hacia llevarla al bien o al mal. Y a veces también hay otro nivel de complejidad donde incluso un conocimiento científico que pareciera puede ser o que ese investigador lo generó para bien, alguien lo puede tomar y llevarlo y conducirlo hacia causar un daño, ¿no? Y yo creo que ahí empieza a nacer, se empieza a meter, ¿no? Un poco tímidamente, pero creo que ha ido avanzando y enmarcando nuestras actuaciones, la ética. Y si nos vamos más allá de la ética, la filosofía, y yo diría, retomando un poquito lo que tú hablábamos antes entre esta pelea o esta, digamos, a veces incongruencia o formas de ver al mundo o entenderlo distinta, incomunicadas, que es la religión y es la ciencia. Me parece que antes de eso tendríamos que meter también la filosofía, ¿no? La lógica, el razonamiento, el pensamiento crítico, que creo que antes que la ciencia, la filosofía lo trae a la humanidad y bueno, hay una conjunción ahí interesante que hay que hablar entre filosofía, religión, ciencia y cómo esto al final nos ha ido moldeando y ninguna ha desaparecido, ni la ciencia ha desaparecido, ni las religiones, ni la filosofía. Tal vez unas parecen menos importantes que otras. Creo que hoy la filosofía se ha relegado mucho de la definición de nuestra sociedad y la comprensión de la realidad, pero al menos creo que está más conectada la filosofía o sigue la filosofía conectada con la ciencia, particularmente en el ámbito de la ética y la conducción de las buenas y las malas actuaciones, ¿no? Es algo que creo que vale la pena el reflexionar sobre ello y cómo va definiendo el día de hoy, como lo vemos en las vacunas, ¿no? Al final, buscar vacunas que no hagan daño, la ética está ahí. Si lo llevamos a la ciencia, ¿no? De cuando Jenner agarraba las pústulas, ¿no? De esas lecheras que tenían llagas en las manos, ¿no? De las infecciones por el virus que estaba en la vaca y las tomaba y se las embarcaba. Eso no se autorizaría el día de hoy, ¿no? Y así hay muchas cuestiones. Pero ahí está el origen de la vacuna. Claro, claro. Entonces, creo que son cosas muy interesantes de ver cómo esto ha ido moldeando en mucho la actividad científica. Sin embargo, pues obviamente hay investigación científica que el día de hoy está desarrollando armas químicas, armas biológicas, armas nucleares y armas que están diseñadas para destruir y explotar a la humanidad. Sí, hay ciencia que está realizándose para eso, sí, y hay seres humanos que la están haciendo, sí, sí la están haciendo. Y yo creo que esas reflexiones son parte de lo que hay que definir como país, qué es lo que queremos hacer. Hablando de los rusos, ¿no? Ahí tenemos no me acuerdo si es una neurotoxina o un gas tóxico que por ahí hemos visto ha sido implementado para pues matar e intoxicar a algunos oponentes del gobierno ruso. Si lo está haciendo el Hasta el gobierno, no lo plutonio sé, lo hacen, ¿no? lo Pero usaron. lo que sí sabemos es que eso que fue aplicado, pues fue desarrollado desde la ciencia, ¿no? Entonces, me parece que México, creo que hoy tiene esa oportunidad frente a una amenaza que nos está dañando y nos seguirá dañando por muchos años, si no en los términos sanitarios, en el desastre económico, pues es el de reflexionar cuál va a ser el papel de la ciencia en la visión del país. Y me parece que hoy, esa palabra, ese uso, esa articulación de la actividad científica nacional para resolver nuestros problemas, yo no la veo en el discurso del gobierno federal. Sí la puedo ver en algunos estados aislados en el país, como puede ser Hidalgo, como puede ser Guanajuato, pero a nivel federal no lo estamos viendo. Y lo tengo que decir, tampoco lo estamos viendo en Morelos, que hablamos, siempre decimos somos un estado científico, pero la realidad es que no estamos viendo Somos un estadio de fútbol. esa aplicación. Entonces, esas incongruencias hay que resolverlas. Y creo que para eso sí hay que articular un bloque
de pensamientos de los liderazgos científicos, pero también de una forma democrática, saber cómo transmitir eso, pero al final hay algo que habrá que analizar posteriormente, y es que en México creo que los científicos carecemos de poder público, o al menos de un poder moral muchas veces. Creo que en otros países lo que dice un científico vale mucho y es muy reconocido. ¿Por qué? Primero porque la población es educada y sabe y reconoce el valor de la ciencia y reconoce en la voz de un científico un valor político, es decir, la voz de un científico se convierte en una voz política fácilmente por el valor que la comunidad le da, o sea, la población en general le da a la ciencia, algo que en nuestro país puede no funcionar mucho. Y otra cuestión es que en otros países la iniciativa privada, las industrias que generan conocimiento en esos países, distinto a lo que ocurre en México, que somos más maquiladores que generadores de conocimiento, pues respaldan también la actividad científica, porque son los científicos locales lo que nutren la industria local. Si nos vamos a las grandes industrias alemanas, pues obviamente los científicos, muchos científicos alemanes nutren ese desarrollo de ese tipo de industrias, ¿no? Algo que en nuestro país falta, y entonces a los científicos de nuestro país, primero, nuestra voz muchas veces no tiene eco o valor político en la población mexicana, y por otra parte, la iniciativa privada, al estar también desarticulada de la actividad científica, pues tampoco hay un poder que venga desde ese poder económico, desde la industria mexicana, para apoyar a la actividad científica nacional. Y tenemos que ver también este sesgo que se ha dado de pronto discriminar a los investigadores que trabajan en instituciones privadas educativas como no merecedores de estímulos para generar conocimiento. Entonces, regresamos a esto en donde una cosa es el Estado o el gobierno, ¿no? Y la iniciativa privada no tiene por qué ser merecedora de estímulos desde nuestros impuestos públicos, cuando como país tendríamos que estar apoyando que nuestra iniciativa privada, nuestras empresas, sí estén haciéndose de científicos y sí estén generando conocimiento. Y estas son visiones, me parece, anquilosadas de una izquierda que denosta o que margina la iniciativa privada, y me parece que esos son errores que deberíamos de haber ya superado. Cuba lo superó. Es decir, Cuba ahora ha entendido que es importante ligarse a la iniciativa privada y comercializar el conocimiento. Entonces, creo que es importante ver esos ejemplos que tienen que ver con ideologías, que tienen que ver con filosofías, y que, de nuevo, vemos como algo lamentable, sobre todo para ver un panorama próspero. Hoy no podemos decir que vemos un panorama próspero para la ciencia nacional, pero ojalá cambie. Pero creo que mucho tiene que ver con el hacernos de un poder político desde la ciencia para llevar un cambio, una transformación. Y pues es lo que podría yo comentar al respecto. A ver, sobre esto último creo que vale la pena poner un punto sobre las IES. En México particularmente, la investigación científica desde prácticamente los 60 para acá se hace o en universidades públicas o en instituciones autónomas o del Estado. Las instituciones privadas no hacen investigación por convicción, no porque el Estado se los haya prohibido. Pensemos nada más desde los primeros. Institutos nacionales en salud son públicos, los que hacen investigación. Ajá. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y lo que fue el Instituto Nacional del Petróleo son estatales. IMTA, instituciones de investigaciones eléctricas, colegios de México, Colegio de la Frontera, Colegio de Yucatán, Colegio de Sonora, no son privados. Y el grueso se hace en las universidades públicas y particularmente autónomas. Si mencionamos dentro de las universidades, podemos mencionar menos de 10. La UNAM, UDG, Autónoma de Nuevo León, qué sé yo, incluyendo la UAM, porque está hasta arriba en los indicadores. Lo real es que me parece que el problema de la financiación de la investigación privada
sería secundario si no se alienta e impulsa, más allá de la política del denuesto, ¿sí? Yo te denuesto, tú me denuestas, nos denostamos. En el fondo, si nos preguntáramos algo que pregunta, por ejemplo, Damián, que preguntaron y comentaron algunos otros, entre ellos Víctor Hugo Sánchez, la investigación científica está vinculada al desarrollo del capitalismo, no cabe duda, pero no siempre será así. El problema del desarrollo del apoyo a la investigación científica se puede convocar por los propios investigadores para construir un programa de investigación científica nacional y proponerlo al Estado en mesas de negociación y de diálogo. Y no dejarlo en aras de que pareciera ser que la pugna es por estímulos y becas. Porque además te los regatean, se vuelven prácticamente recursos de control, como fue carrera magisterial. No te aumento el salario, pero te doy estímulos. Y como los estímulos no se indexan cuando te jubilas, pues nunca te jubilas, porque si te jubilas te quedas sin nada otra vez. El problema real está en los salarios, no en los estímulos, creo yo. Por ahí creo que también hay otra beta de análisis y cómo construir un proyecto desde la propia base de los investigadores, porque muchos investigadores, en aras de que se le dio de Salinas para acá, de que ahora hay que estar a la altura de la OCDE, tienes que producir, publicar, investigar, asesorar tesis, dar clases frente a grupo, además los puntos, los perfiles, citación y todo ese cuento, y resulta que entonces resulta que los posgrados no se promueven en función de necesidades y proyecciones nacionales, sino de tus intereses para seguir produciendo, publicando puntos y demás. Sí, 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 pero eso no es un problema de los científicos como tal. O sea, me parece que el articular eso y el llevar al talento científico a resolver problemas, también se necesita que el Estado esté generando una clara línea de políticas públicas y de ejes para hacerlo. Pero si no hay convocatorias, si no hay un diálogo con los científicos, si no hay un direccionamiento, si no hay un llamado a los científicos para resolver problemas, los presidentes municipales no van a las universidades para resolver problemas, los gobernadores de los estados no van a las instituciones educativas para ver cómo resuelven los problemas. Entonces, ahí hay un tema de deficiencia estructural de cómo el Estado se articula con su talento científico. Entonces, sí, tú puedes decir, los científicos ahorita, pues sí, publicas y publicas y publicas, pero es que quién sabe eso, cómo se articula el bienestar de un país. Y es algo válido. O sea, como tú dices, de la OCDE, ok, tienes tantos científicos, qué bueno, publicas tanto, ok, ¿y eso cómo se correlaciona con el bienestar? Eso me parece que es una pregunta clave que hacer. ¿Nos toca a los científicos hacerla? No, le toca al gobierno hacerlo. No lo ha hecho y no ha generado los caminos y los diálogos para poder construir eso. Yo encantado el día de hoy de que me llamen y que me digan en el estado de Morelos, te necesitamos para hacer esto, en genética, en medicina, en salud, me están llamando, no me están llamando, y digo, si yo les caigo gordo o no, eso es lo de menos, pero tampoco a nadie le están llamando. ¿Por qué? Porque no se ven, no nos visualizamos, no hay diálogo. Entonces hay un tema ahí de una falta de articulación a nivel de la academia y de nuevo, como he dicho, con quienes tienen el poder político y la toma de decisiones para ver cómo articulamos ese conocimiento que estamos generando en el país, cómo se está traduciendo en un bienestar para los mexicanos. Y eso creo que es algo que se tiene que resolver de forma conjunta. Y en el caso de las universidades privadas, me parece que es un error que uno de los mensajes que se están dando al inicio de esta transformación sea que el gobierno no va a apoyar o no apoya el estímulo a la investigación en instancias privadas. Me parece que es un error
Uno, porque no es por un tema presupuestal, es un tema ideológico de alguien que tiene en la cabeza de nuevo, esa disociación entre lo privado y el gobierno. Cuando me parece que un país moderno, al contrario, tiene que articular sinergias. Y en donde en un país donde la industria y la iniciativa privada es predominantemente maquiladora, es decir, que no genera conocimiento, sino que ensambla cosas que vienen generadas de otros países, me parece que los impuestos de los mexicanos sí tendrían que estar dirigidos a fortalecer una iniciativa privada que genere conocimientos, y para eso necesita tener investigadores. Entonces, me parece que ahí no podemos decir una cosa es el gobierno y la iniciativa privada que haga lo que tenga que hacer. Eso es una incongruencia y que además en la realidad sabemos que eso no ocurre para otros sectores. Entonces, es algo que habrá que comentar, pero en un país donde no hay innovación, donde no hay clústeres de innovación, donde no hay esa triple hélice o quíntuple hélice de innovación, no existe en México eso, no existe en México eso, y el gobierno tendría que estar interesado en generar esas sinergias. Y este tipo de acciones en contra de investigadores de universidades privadas, me parece que manda un mensaje en donde no es importante y debilita a la iniciativa privada, y que de nuevo se suma a lo que en general es un mensaje negativo hacia la ciencia nacional. Ojalá cambie, todo el mundo espera que a través de los golpes que nos da la realidad eso cambie y que veamos algo que pasa. Yo sigo teniendo esperanza que eso cambie en esta administración, pero cada vez lo vemos más lejanos. Pero bueno, al final tenemos que hacer ese trabajo en lo local. Digo, en algún momento hemos platicado, ¿no? Y seguramente puede ser una locura, pero ese partido científico o ese partido en donde los científicos generen poder político desde un partido que maneja la actividad científica como algo prioritario para la gente, ¿no? Habrá que ver cómo nos articulamos mejor y cómo dialogamos, y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para hacerlo. Y de nuevo, yo, por ejemplo, como investigador, tal vez quiero hacer algo para resolver un problema en Morelos, pero si no hay convocatoria, si no hay dinero para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, creo que habrá que ver eso. Dos cosas para ir tratando de... Evidentemente no te invito a un programa de estos para darte una bola de patadas, que además ni puedo. Físicamente no estoy en condiciones de agarrarte a patadas. Pero lo que no cabe duda es que yo creo que no se va a resolver con este gobierno. Si no se va a resolver, entonces ya nos vamos a quedar de brazos cruzados. La pregunta obvia sería, ¿y acaso los investigadores no podrían convocarse entre ellos y hacer una propuesta abierta a la sociedad para que a través de la sociedad se demande a los gobiernos municipales, estatal y federal que le entren? Porque no, evidentemente, ¿sí me explico? Es decir, sí, ellos no te llaman. Como no te llaman, tú te esperas sentado. Pues entonces, ni siquiera las asociaciones científicas, las academias, están hablando y exigiendo lo que se tendría que hablar. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay un temor de represalias, porque hay un temor de, pues nos van a poner en la ficha negra, me van a correr de la universidad, no hablo porque me van a correr. Entonces, ese es uno de los problemas, que no somos echados para adelante y no tenemos una organización política que pueda defendernos eficientemente. Entonces, digo, creo que será parte de la madurez, pero si tú me dices, a ver, si le ponen presión a los científicos, ¿responderán o desaparecerán? Creo que desafortunadamente el día de hoy te prometería más que es más fácil que desaparezcan a que haya una reacción en donde podamos cambiar nuestra cultura organizacional y política, que creo que esa ha sido uno de nuestros problemas, y que principalmente uno de los problemas ha sido que a lo largo de las décadas la organización ha sido cupular, elitista, los líderes ven hacia abajo a los demás, ¿no? En esta cosa jerárquica, no hay democratización, y eso a la hora de luchar, pues es cuando se pagan las consecuencias, sobre todo si los de arriba están peleados, los de abajo nada más miran, desaparecen y sufren, y es desafortunadamente, creo, en la situación en la que estamos. Dos anécdotas históricas. El grupo que apoyó a Porfirio Díaz se hacía llamar Los Científicos. Así es. Y en efecto estaba Porfirio Parra. Estaban
personajes vinculados a la ciencia y la cultura de la época. Además, el galicismo y la francofonía eran la novedad. No siempre del lado de los científicos está la transformación democrática. Recuerdo muy bien cuando fue electo rector en la UNAM el doctor José Saruján Kermes y le hicieron una pregunta tajante a René Drucker-Colin, ambos investigadores científicos, y le preguntaron a Drucker-Colin, ¿qué opinión le merece que por primera vez un científico haya sido electo? Porque antes habían sido médicos del grupo de Soberón hacia adelante, incluyendo a Darro, y del otro lado los abogados. Una vieja historia de la UNAM, desde los 70 prácticamente. Lo que me sorprende es la respuesta de Drucker. Si es político, no es científico. Si es rector, no hace ciencia. Lo que hace es política. Deslindemos las responsabilidades y los compromisos y elaboremos un proyecto conjunto, porque no me imagino que por tener de presidente de la República a un científico logrado como Mario Molina, ya chingó México. Como dicen ahora, gracias a Biden, y que hay una mujer, Kamala, tiene nombre de una niña educada por lobas en la India, que descubrió el cura Singh, Kamala y Amala, documentados en la historia de los niños salvajes, siguiendo la clasificación de Carl Linneo, otro científico. ¿Sí? Me parece que no necesariamente el científico con el poder político es la solución a los problemas, porque si no, pues hemos tenido doctores en economía dirigiendo el país y desde que los economistas con doctorado dirigieron el país se vino abajo la economía. Es imputable a ellos, no solo, pero no estoy tan seguro que ciencia y política vayan así de la mano, sino más bien, dijeras tú, un grupo de científicos armados que no sean como los científicos porfirianos. Mira, yo lo que creo es que son balances, ¿no? Yo creo que son balances que se tienen que estar dando en un país, ¿no? En donde al final la ciencia no tiene respuesta ni puede incidir completamente en entender y cambiar una realidad. La política tiene sus propios objetivos que seguramente sería bueno en alguna emisión, si es que no ya se ha tratado, cuál es el objetivo de la política, ¿no? Pero digo, la política tiene su fin, si no, pues nada más estaríamos hablando de ciencia. Y bueno, ya otro tema es esa cuestión también de las ciencias políticas, ¿no? Pero pero yo creo que es un tema de balance, o sea, de países donde tiene que haber un balance adecuado y un diálogo adecuado entre política y ciencia, ¿no? Y entre científicos y entre quienes hacen política. Que pueda haber políticos que entiendan de ciencia y que decidan sus, sus metas, sus objetivos a partir de evidencia científica, me parece que lo hay, y que también, o sea, puede haber científicos que hacen política, sí, sí me parece que lo hay. O sea, me parece que sería absurdo pensar que no. El que vayan a hacer bien o vayan a hacer mal, bueno, eso ya también depende de la ética, de nuevo, de la persona. Pero me parece que más que seguir dividiendo las cosas, lo que tenemos que exigir son diálogos entre la ciencia y la política, sobre todo porque al final quien o en donde se decide lo que se hace en un país, en una comunidad, es desde la política. Entonces, la ciencia tiene que comunicarse con la política y la política con la ciencia. Creo yo que en un buen balance se pueden tomar las mejores decisiones, pero depende, por supuesto, de algo que es lo que comentábamos que hace falta entre esa ciencia y esa política, que algo ya hay en la política, tal vez de eso más que en la ciencia, pero que tiene que ver, bueno, con filosofía, con ética, ¿no? Y yo creo que hay varios elementos que hay que ir considerando para ver un país moderno, un país científico, digo, más allá de los científicos del porfiriato, y que bueno, es todo otro tema, ¿no? Digo, no digamos, no podemos negar que en el porfiriato se modernizó al país, no podemos, y que se modernizó a partir
justamente de la aplicación del conocimiento y la ciencia, ¿no? Bueno, habrá muchos males que a veces siempre me parece extraño juzgar a décadas de que eso ocurrió, pero A bueno, toro pasado. y está bien, pero me parece que, de nuevo, no hay que olvidar cómo en esta estigmatización de los científicos en el inicio de este gobierno hubo esas comparaciones con los científicos del porfiriato, ¿no? Desde lo negativo. Entonces, son esas cosas que yo creo que hay que empezar a pulir, no sé de dónde vengan, y que tenemos que construir. Ahora, yo creo que en términos reales, desde donde tenemos que empezar a construir, y tú lo sabes, Enrique, que ni siquiera construimos bien, es desde las propias universidades, es decir, ni en nuestros propios espacios construimos mensajes congruentes, ni desde nuestros propios espacios. Entonces yo creo que hay que hacer esos ejercicios en nuestros propios espacios integrativos y empezar a salir a lo más cercano que son nuestros municipios. Digo, si ahorita me dices, oye, te vas a poner entonces a convencer a Andrés Manuel de que cambie, o sea, no, ni tengo los medios, ni me veo haciéndolo, pero si me dices, oye, en tu cuerpo académico, o sea, si vas a dar la lucha, prefiero darla en mi cuerpo académico, en mi centro de investigación, en mi universidad, y si ahí no se puede, bueno, en mi entorno, en donde vivo, en mi municipio, ¿no? Yo creo que es ahí en donde hay que construir país desde el municipio, y eso nos lleva a otra cosa, el municipalismo, cómo se ha perdido, cómo ese punto de contacto más cercano con la gente que es el municipio ha quedado profundamente debilitado en un federalismo que ha consumido esa interpretación de la realidad desde lo más local, y creo que ahí hay algo que tenemos que construir. Yo sí prefiero irle a tocar la puerta o tratar de tocarle la puerta a un síndico, a un presidente municipal y ver si lo convenzo de algo, a tratar pues de ver si me reciben en la presidencia de la República. Entonces también hay una cuestión temporoespacial de pragmatismo, de que hay que dar la lucha en lo local, y creo que ahí es en donde tenemos que llevar esa reflexión. Iván Martínez Dunker, Enrique creo Álvarez. que niño escribe, Ay, creo, qué creo que envidioso. no puedo dejar de agradecer tu tiempo. Me queda claro que estás leyendo como individuo el debate. Es decir, a mí, Iván Martínez Dunker, lo veo desde aquí. Pero si a Iván Martínez Dunker se le agrega a Damián Arismendi, que aquí lo veo, con todos sus Saludos a Damián. jajajas, saludos al Damián, y algunos otros que lo siguen, y se decide hacer una convocatoria nada más para empezar a construir algo. Porque si también nos vemos como individuos, quedamos limitados. Más allá de la colectividad, estamos condenados a desaparecer. Sé que no es una tarea sencilla, por eso la pregunta que planteaba Damián me parece muy crucial. ¿Qué hacer? Y creo que una opción puede ser convocar a construir una propuesta desde los propios investigadores de cómo la ven. ¿Qué pueden ofrecer? Por ejemplo, yo no sé, desde glicobiología y el castillo de chocolate, que ¿dónde estás? Digo porque físicamente parece una torre de castillo. Pero ¿Qué puede hacer tu grupo? Y así todos y cada uno de los cuerpos académicos, ¿qué le pueden ofrecer a la sociedad? Como un punto de partida. Y presentárselo. Ahora, este año no se les olvida que es electoral a los políticos y se quieren acercar a todo mundo. Dicen que escuchan, pero no entienden. Después no siguen. El problema es cómo construir más allá de estas coyunturas una propuesta de qué hacer. Creo que esa puede ser una buena alternativa. Y mira, es justo ahí lo que me regresa a este problema que de pronto puede sonar disparatado o que puede llevarnos a esta cuestión del científico que hace política, deja de ser científico y se convierte en otra cosa, ¿no? Y el problema es que este ejercicio de acercar visiones, programas, documentos, pláticas, ya se ha hecho en el pasado, pero como tú bien dices, te sonríen, te escuchan, pero no pasa nada. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Digo, quitémonos eso de que somos científicos, pensemos que somos otra cosa, otra cosa.
otra profesión. Poetas. Ok, ¿qué haces? ¿Qué haces si los políticos no te escuchan? ¿Qué pasa? Y te están destruyendo. ¿Qué pasa? Bueno, pues necesitas asumir una postura política, un activismo político y tomar el poder. Y tomar el poder lo necesitas hacer, digo, no estoy diciendo de tomarlo con una revolución, podría ser, así ha ocurrido, pero sobre todo de participar en la actividad política, y es ahí en donde siempre creo que muchas veces nos detenemos justamente porque creo que hay en nuestra cultura científica, que de nuevo hay mucha heterogeneidad y no siempre ocurre así, pero como que nos tiznamos, como que como científicos, yo hablo con los políticos, pero no le hago eso porque si haces política te tiznas, ¿no? Y más si la haces aquí en México y entonces no le entras, pues no le entras y entonces te quedas ahí y claro, si eres privilegiado, pues está bien. Y si no, pues mejor agachas la cabeza y sobrevives en lo que pasan las obscuridades. Pero me parece que sí llega el momento en que tenemos que plantear de alguna forma el tener poder político, cosa que el día de hoy no tenemos a la altura de las circunstancias o que lo que desde los científicos consideramos las circunstancias ameritan. Si eso significa que los científicos tengan desde una propuesta de llevar ciencia y conocimiento a la gente, que ahora ya es un derecho constitucional que antes no estaba, me parece que podría ser una opción para poder participar en la vida política. ¿Por qué no? Pero bueno, habrá que ver si ese es el camino, porque si ahorita me dices, bueno, a ver, júntense, hagan un documento donde digan qué es lo que hay que hacer y pues llévenselo a los candidatos. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que ha pasado siempre, no va a pasar nada. Ah, muchas gracias, está bien, no te van a pelar, digo, salvo que tengas esa fortuna de que llegue un visionario y que cambie las cosas como ha ocurrido, en donde llegue alguien que sí escuchó y cambió el mundo, ¿no? Pero si no es así, pues si no te pelan, pues tienes tú que entrarle y decir, pues si tú no me pelas, yo lo puedo hacer y yo lo voy a hacer, pero tienes que entrarle a la actividad política y es ahí en donde también a veces nos confrontamos con algo que creo que antes de convocar a los demás a hacer algo, tenemos que tener una reflexión interna. Tú sabes que en la ciencia y en la actividad científica y en las comunidades, grupos científicos hay mucho egoísmo, hay mucho elitismo, hay esto también de ver que entre más productividad eres más que los demás y si no estás en el Sistema Nacional de Investigadores, pues ni te pelan, ¿no? O puedes No eres no nada. valer tanto. Entonces, no estoy diciendo que eso ocurra en todos, pero es algo que está ahí y somos muchas veces individualistas y competitivos. ¿Cómo frente a esa competitividad podemos hacer una pausa y de pronto trabajar políticamente para construir para todos y no, pues cuando tocan mi estímulo como investigador sí alzo la voz, pero si veo a mi becario que no recibe beca, pues él que haga su chamba, a mí, pues eso no me toca a mí, que lo haga él. Entonces, creo que hay mucho de eso en nuestra vida científica y entonces tenemos, antes que decirle a los demás vamos a hacer algo, es hacer una reflexión interna de qué está mal en ti, en tu conducta humana, digamos, cívica, como ciudadano, de cómo interpretas tu papel junto con los demás para construir en beneficio común, el beneficio común. Y yo creo que a partir de eso, si realmente quieres construir para el beneficio común, bueno, empezar a convocar. Pero de nuevo, yo sigo, discúlpame, pero yo sigo sin ver que si como científicos no asumimos un poder político, no veo, salvo que esperemos que llegue un Mesías, el que de la ciencia, que nos vayan a empezar a apelar desde la clase política para que realmente usen el conocimiento que generamos para beneficio de la gente. No lo veo, no lo veo, porque vemos que hay mucha ignorancia en quienes llegan a esa posición y mucha corrupción y mucho interés de corto plazo, no de beneficio común. Entonces creo que hay que identificar, o la otra es identificar políticos que sí tienen ese talento y esas ganas de hacer ese trabajo y entonces como comunidades científicas impulsar a esos grupos políticos y que bueno, ellos hagan la política, pero bajo acuerdos, incluso antes de campaña para que se haga, ¿no? Pero pues será cosa, como siempre, de cada trienio y cada sexenio, estar reinventando las cosas y tal vez en una de esas le pegamos
a la solución para nuestro país surrealista, como por ahí dijeron hace varias décadas. Sí, que si Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido costumbrista. Eso decía René Santoveña. Pero saludos al doctor Rolando Ramírez. Rolas. Te mandan saludos, María Almazo. Te mandó saludos un exdirector de la Facultad de Derecho. Me pidió encarecidamente que te saludara. Regrésaselo. Un abrazo. Y doctor Iván Martínez Dunker, no quiero dejar de agradecerte este diálogo, esta charla, porque seguramente nos lleva a buscar nuevas opciones cuando no hay mesías ni caudillos. Así debiera ser un documento. ¿Qué hacer cuando los mesías, los caudillos y los grandes líderes han dejado de existir? ¿Qué hacer? Ya veremos. Agradezco a todos los que nos siguieron desde las Europas, desde Sudamérica, el Caribe, Centroamérica y México. No quiero dejar de reiterar la invitación de suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra y a nuestros 3 próximos programas. La próxima semana tendremos uno sobre el 4º Congreso Iberoamericano de Neuropsicología Online, que tendrá personalidades de la estatura de Antonio Damasio, entre otros más, la Llene Olavarrieta Landa, etcétera. Vale la pena hablar de los congresos iberoamericanos de neuropsicología con el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla. Después tendremos uno con el doctor psiquiatra Alberto Guerrero Ochoa, a propósito de qué le espera la salud mental desde antes de la pandemia, a partir de la pandemia y pospandemia, cuando llegue la post. En tercer lugar, tendremos uno sobre la psicología del mexicano y los albures, a petición de Damián Arismendi, con el doctor Germán Álvarez Díaz de León de la UNAM, que él es experto investigador y buen conocedor de los albures como ajedrez del pueblo mexicano. Después de 3 segundos ya es venganza, tienes que contestar de inmediato, no usar malas palabras, doble sentido y una buena sagacidad para ganar en los albures. Va a valer la pena, y más lo que se vaya acumulando, que ya tendremos uno también sobre qué son las vacunas, para qué sirven las vacunas, si es que sirven, traen nanochips, microchips o nos quieren inocular genéticamente. Las vacunas todas están aprobadas con fase 3 de investigación o fue una aprobación de emergencia. Corremos riesgo si nos ponemos una vacuna, la que sea, qué sé yo. Patricia López Quesada, te digo, eres el niño escribe, te manda saludos también. Saludos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Enrique. Gracias por la invitación, un gusto. Saludos. Y seguramente